¿Qué tal? Saludo cordial, bienvenidos a este video de domingo, video especial con un tema que hoy domina las primeras planas de la información deportiva en México. Verdadero escándalo lo que sucedió en esa pelea que terminó no realizándose. Me refiero a la renuncia de Misael Rodríguez a su pelea contra Omar Chávez en México y es el escándalo del domingo. El medallista olímpico sorprendió a todos al no subir al cuadrilátero sin dar explicaciones. Según el entrenador del chino, apuntan a que fue debido al sobrepeso de su rival, algo que tanto la promotora Sanfer como el propio Omar Chávez y su padre, la leyenda boxística Julio César Chávez, han descartado. En ese contexto, todos han apuntado a que fue el exatleta olímpico quien se negó a cumplir su compromiso. La pelea estaba pactada a cumplirse en peso supermediano. De acuerdo con Julio César Chávez, luego del pesaje su hijo solo aumentó 1 kilogramo. Según el equipo de Rodríguez, donde está Robert García, ese aumento no fue de 1 kilo, fue de 8 kilogramos. No queda nada claro, excepto que la regulación del boxeo volvió a ser víctima de su propio y viejo desmadre. De acuerdo con el matchmaker y comunicador Quique Rodríguez, que publica un popular podcast de boxeo, la falta de un reglamento claro en México fue la causa del escándalo. Yo me voy a apoyar precisamente en esa información de Quique antes de darle mi punto de vista. De acuerdo con el tweet, ahí tienen la captura de pantalla de el hilo del tweet, la Comisión de Boxeo de México tiene esta famosa regla de los 4 kilos de recuperación de peso. Por lo que se entiende, Misael sí cumplió y Omar no. Estaban tratando de negociar, pero la comisión se ahogó en su propio reglamento, dice aquí este escrito. Querían rescatar la pelea argumentando de que en este combate la regla no era la de los 4 kilos, sino del 10% de recuperación, de acuerdo con el peso de la categoría. Esto quiere decir que en un supermedio, que son 76 kilos, la recuperación podría ser de hasta 7 kilos 600 gramos. Esta es una regla que se supone tiene el Consejo Mundial de Boxeo, pero que nunca aplica, salvo cuando es conveniente, y las comisiones a veces para lavarse las manos la usan, como en el caso de ayer lo intentaron. Al final, Misael, por lo que se puede ver en un video, se agarró de eso. Dijo que si no le hubieran impuesto esa regla, él hubiera peleado sin problema, ya que hasta vendado se encontraba a la hora de cancelarse la pelea. Salvo la Comisión de México y la FIB con su rehidratación de 5 kilos, que yo sepa, nadie más tiene una postura al respecto. El boxeador puede subir en el peso que quiera. Allí se resumió una mirada cercana a lo que sucedió con otros ojos. Aclaramos, nosotros no miramos la pelea y comentamos muy poco lo que sucede dentro de México. Ocurre que en este caso, todo lo que sucedió en esta pelea, ese escándalo de la pelea, trasciende a México por tratarse de un viejo problema que tiene el boxeo en su conjunto. Pero a lo que escribe Quique en ese hilo, quiero traer del pasado, concretamente del año 2019, un tramo de mi entrevista a Mauricio Sulaimán para la serie de ESPN Los Kilos Mortales, donde Sulaimán establecía como graves los problemas de México precisamente por la falta de reglas unificadas y la presencia de comisiones que se manejan de forma independiente, algo que precisamente marca a Quique Rodríguez en el hilo que les terminé de mostrar. ¿Qué pasa en México? Sabemos que tienen ustedes muchos problemas con las responsabilidades y la falta de leyes unificadas. Lo que está sucediendo en México en algunas instancias es una cuestión grave, porque hay demasiadas comisiones de boxeo que se manejan de manera independiente y que usan su propio reglamento. Tenemos un comité que trabaja para tratar de que las comisiones de boxeo pues tengan criterios unificados, pero en la práctica resulta que sí hay comisiones identificadas que tienen la facultad de emitir salidas médicas, salidas administrativas para los boxeadores. Se han detectado muchas malas prácticas. De la reglamentación que obliga el control de peso 30, 14 y 7 días antes, ¿qué es lo más importante que usted entiende que han logrado hasta hoy? Lo primero que se logró fue que los boxeadores dieran el peso
La práctica de no dar el peso llegó a ser escandalosa hace 15 años. Estas medidas han ayudado para que el boxeador dé el peso, pero a través de los últimos 5 o 6 años, pues empezamos a detectar prácticas que burlaban estas medidas del pesaje de 30 días, de 7 días. Hay gente irresponsable que les enseña a boxeadores que no tienen conocimiento cómo bajar el peso rápido y volverlo a subir para la pelea. Esto se está atacando con los nuevos procedimientos, pero esta es una labor que se tiene que hacer en conjunto entre comisión de boxeo, entre el promotor y el matchmaker, entre el entrenador, los organismos y el mismo boxeador. En ese momento Sulaimán confirmaba que hubo avances en el control del peso por parte del Consejo Mundial de Boxeo. Les recuerdo, eso fue en 2019. Los pesajes previos que permitieron mejorar en el cuidado de la salud de los boxeadores que cortan peso para cumplir con el límite divisional. Sin embargo, el problema de fondo era, y sigue siéndolo, la falta de un criterio único para que cada boxeador compita en la categoría de su peso real y no en aquel que logra mediante la reducción extrema. Está claro que lo ocurrido en México, en la pelea que no fue entre Misael Rodríguez y Omar Chávez, cae en ese desmadre de la rehidratación. Aunque sobre lo sucedido este sábado hay versiones contradictorias y Twitter en ese aspecto fue el campo de batalla. Sanfer, por ejemplo, se disculpó por la pelea cancelada y aseguró que el medallista olímpico infringió su contrato para la contienda, aunque no habló sobre una posible sanción. A su vez, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, catalogó de lamentable la acción de Misael Rodríguez al abandonar la arena en Pachuca y espera saber los motivos de lo que por el momento es un escándalo inexplicable, como allí lo escribe precisamente Sulaimán. Por su parte, Julio César Chávez a su vez mostró su enfado con Misael Rodríguez y el entrenador Robert García. Omar estaba 1 kilo arriba después que se rehidrató, aseguró la leyenda boxística en este mensaje de la red social. El hecho de involucrar al hijo de Chávez le ha dado mayor repercusión a lo que sucedió ayer en México. Pero aclaremos, este no es un problema de México. La falta de reglas claras en el peso de los boxeadores a la hora de la mera pelea es la madre de todos los problemas en el boxeo de todo el mundo. Tal es así de que en estos días cobró relevancia por lo sucedido con otro mexicano, Canelo Álvarez, en su última pelea, la que sostuvo ahora en el mes de septiembre contra Edgar Berlanga en Las Vegas. Berlanga, según una información que publicó Salvador Chava Rodríguez de ESPN, subió al cuadrilátero a la hora de la pelea en 193 libras, o sea, recuperó 25 libras tras el pesaje, aunque otras fuentes afirmaron que llegó en más de 200, específicamente 201 libras, y esa es información que me tocó a mí publicar en las redes sociales a partir precisamente de una fuente creíble que me transmitió la información, una fuente que estaba allí en el cuadrilátero. No obstante, hubo otros que aseguraron que Edgar Berlanga llegó en casi 210 libras, parece un disparate, pero hubo comunicadores que hablaron de esas 210. Y para colmo, días después, el propio Edgar Berlanga invitó a una pelea a Anthony Joshua diciendo que él puede dar perfectamente las 210 porque él camina más o menos por ese peso, es decir, alegó Edgar Berlanga que su peso normal está por encima de las 200 libras. Pudo ser una broma o no, pero él lo publicó en sus redes sociales. Su preparador físico, Ángel Memo Heredia, fue su preparador para el campamento específico de esa pelea, salió al cruce, desmintió esos datos y afirmó que Edgar Berlanga a la hora de la pelea estaba en exactas 185 libras. Todo eso abrió un largo hilo de polémicas en Twitter que repercutió incluso en portales en inglés que se hicieron eco de la discusión. Ahí tienen ustedes la captura de pantalla de uno de ellos, el que estamos utilizando como ejemplo, que recurrieron incluso a parte de mis respuestas a la aclaración realizada a Memo Heredia, que terminan siempre resumiéndose al único hecho real.
no existe, nunca existió, ni obviamente existe en el presente, un pesaje oficial a la hora de la pelea, ni tampoco una ley unificada que lo pueda regular. O sea, nunca existirán pruebas físicas de cuánto pesa un boxeador a la hora de la pelea. Y claro, a eso ustedes deben sumar algo que también aparece allí en la conversación en Twitter, que fue de un lado y de otro, hubo mucha gente que participó de ese hilo a favor y en contra. Está aquello de que hay un pesaje privado y después un pesaje escenificado para la fanaticada, donde van los dos. En general, el pesaje privado es el que decide todo. ¿Por cuál razón? Porque en ese pesaje privado, a veces uno de los púgiles llega por encima del peso, se ponen de acuerdo, hay una disminución de su bolsa y establecen acuerdos post-contrato a los efectos de que no se caiga el espectáculo, se ponen de acuerdo y siempre triunfa el negocio, no las paridades que deben existir en cualquier pelea de boxeo. Y recuerden ustedes que el peso en el boxeo es el que al final del día establece las paridades y al mismo tiempo el que permite las trampas que originan las disparidades. Lo del pesaje privado es parte de todo ese juego. La web está repleta de títulos informativos que lo constatan a partir de lo que dicen acusados y acusadores. ¿Quién no recuerda las 25 libras que según Canelo Álvarez rehidrata a David Benavides y que fueron el impedimento, la razón para evitar la pelea obligatoria? ¿O quién no recuerda las más de 20 libras que le sacó el propio Canelo a Miguel Cotto? O según Amir Khan, las 30 libras que aumentó Canelo para la pelea entre ambos. O una de las peores experiencias que ha dejado el boxeo en este ámbito, que muchos fanáticos del ya desaparecido Arturo Gatti prefieren olvidar. Su pelea contra Joey Gamache el 26 de febrero del 2000, pelea que fue pactada en 141 libras, pero que resultó en una verdadera masacre. En el pesaje oficial, un día antes de la pelea, ambos hombres parecieron dar el peso, las 141 libras, pero a la noche de la pelea, Gatti había ganado 19 libras, lo que hoy parecería poco. En contraste, Gamache subió al cuadrilátero en 145 libras, por lo que esa pelea fue entre un peso mediano y un peso welter pequeño. Gatti ganó con un aterrador knockout. Gamache fue trasladado al hospital, donde casi muere esa noche, debido al traumatismo craneal que había sufrido en la pelea. Hasta el día de hoy, se dice que Gamache, convertido en un gran entrenador, sufre dolores de cabeza y episodios de depresión, producto precisamente de aquella pelea. Pronto se van a cumplir 25 años de la pelea Gatti-Gamache y el boxeo no solo tomó ese ejemplo como lección, por el contrario, los desmanes con el peso se mantuvieron inalterables y peor que eso, el peso se convirtió en una herramienta de los escritorios para ganar peleas. Me refiero a las cláusulas de peso a cambio de mejoras en el dinero de la bolsa, que siempre han sido impuestas como un instrumento a su favor por el lado A sobre el lado B. O los casos en que algunos boxeadores a cambio de dinero aceptan verdaderos suicidios boxísticos, yendo contra su propia salud, asumiendo y aceptando tratos realmente imposibles de aceptar como justos. Me refiero a los que aceptan cortar peso en menos tiempo, confiados en el rebote, cuando sabemos que eso falla, a veces de forma dramática, como le falló a Oscar de la Hoya contra Manny Pacquiao, que solo recuperó 2 libras y pudo morir en la última pelea de su carrera. No sabemos tampoco si eso fue el caso de Misael Rodríguez, pero ayer claramente fue una lucha de la salud de un atleta contra la salud del negocio. Y por lo que vemos, de lo único que hay lamentos es que perdió el negocio, la pelea no ocurrió. Lo que no dicen es que se perdió otra oportunidad de resolver el mayor problema que tiene hoy el boxeo, el peso divisional que nadie, absolutamente nadie respeta, pese a que la falta de reglas atenta contra la vida de los propios atletas.